Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Los secretos ocultos de Looney Tunes que cambiaron la animación. El laboratorio secreto donde los animadores estudiaban animales reales, antes de crear muchos de los movimientos exagerados de los personajes, Warner Bros. Instaló un pequeño laboratorio de observación improvisado en un edificio detrás del estudio. Allí, los animadores estudiaban animales reales, conejos, patos, gatos, coyotes y hasta pequeños roedores. La intención no era copiar sus movimientos literalmente, sino encontrar fallas naturales que pudieran exagerarse con humor. Por ejemplo, observaron que los patos movían el cuello de forma abrupta cuando se distraían y esa rigidez inspiró la actitud nerviosa del pato Lucas. Los conejos, por otra parte, tenían una reacción curiosa, quedaban inmóviles cuando se sentían observados, y esa quietud inesperada influyó en la actitud confiada de Bugs Bunny cuando rompe la cuarta pared. Incluso el comportamiento de depredadores y presas influyó en el coyote y el correcaminos. Los animadores descubrieron que algunos animales fallan sus propios instintos cuando están demasiado hambrientos o desesperados, una idea que inspiró la tragicomedia del coyote. Este laboratorio duró solo unos pocos años, pero su impacto redefinió la animación, mezclando observación científica real con comedia surrealista. Hoy, ese método sigue inspirando estudios modernos que buscan un equilibrio entre la biología y la caricatura. Los fondos surrealistas nacieron de un artista obsesionado con la arquitectura imposible. Uno de los elementos más icónicos de Looney Tunes son los fondos, paisajes desérticos que parecen derretirse, ciudades que se curvan, geometrías imposibles que solo existen en sueños. Esto se debe, en gran parte, al trabajo del diseñador Maurice Noble, un artista que admiraba a Escher, Dalí y las vanguardias europeas prohibidas durante la Segunda Guerra Mundial. Noble aplicó sus estudios de arquitectura fracturada y perspectivas forzadas para crear entornos que no buscaban realismo, sino psicología visual. Su meta era amplificar la emoción de la escena. Si un personaje estaba desconcertado, las líneas del horizonte se doblaban. Si estaba furioso, el fondo mostraba ángulos afilados. Si había tensión, los colores oscilaban en tonos saturados que engañaban al cerebro. Estos fondos eran un lenguaje en sí mismos, un código visual que expresaba emociones sin una sola palabra. De hecho, animadores de Pixar y Cartoon Network han admitido que muchos de sus mundos más extravagantes derivan directamente de la Escuela Noble. Looney Tunes no solo creó personajes, creó espacios psicológicos que cambiaron para siempre la forma de narrar historias animadas. 3. Looney Tunes anticipó el humor meta décadas antes de Deadpool o Los Simpson. Uno de los aspectos más revolucionarios de Looney Tunes fue su uso de humor meta, es decir, bromas que reconocían que estaban dentro de una caricatura. Mucho antes de que la comedia moderna adoptara este estilo, Bugs Bunny ya firmaba contratos frente a cámara, discutía con el animador, se quejaba del guión o incluso alteraba el dibujo del propio episodio. En un corto de 1955, Bugs modifica la escena con un pincel gigante para evitar que el villano lo atrape, rompiendo literalmente la estructura narrativa desde dentro. Esta técnica no era simple diversión. Representaba una crítica al cine clásico donde nada podía romper la ilusión. Los Looney Tunes decían lo contrario. El público era parte del chiste. El humor meta de estos cortos se adelantó años a Monty Python, décadas a Deadpool y medio siglo a Los Simpson. Investigadores de teoría narrativa consideran que Looney Tunes fue una de las primeras obras mediáticas en desafiar abiertamente la separación entre creador, personaje y espectador. Sin saberlo, estaban inaugurando la era de la autorreferencialidad moderna. 4. El misterioso sistema de reglas internas que nadie conocía hasta que fue revelado décadas después. Para mantener coherencia entre tantos directores, Warner Bros. Utilizaba un documento interno que contenía reglas sobre el comportamiento de ciertos personajes. Pero estas reglas no se hacían públicas, ni siquiera entre todos los empleados, eran secretos de producción. No fue hasta comienzos de los 90s que se reveló su existencia en entrevistas con antiguos animadores. Algunas reglas eran técnicas. Bugs Bunny nunca debe iniciar la agresión, solo responder a ella. El coyote solo cae cuando mira hacia abajo. Elmer Fudd siempre debe creer que tiene el control, aunque no lo tenga. Otras eran casi filosóficas.
El universo de Looney Tunes castiga la malicia consciente, pero premian la astucia natural. La comedia debe surgir del carácter, no del dolor gratuito. Estas reglas no solo organizaban la producción, definían una especie de ética interna del caos, una lógica invisible que hacía que el universo de Looney Tunes, por más absurdo que fuera, siempre se sintiera consistente. Hoy, muchos estudios de animación estudian estas reglas para comprender cómo construir coherencia dentro del absurdo. 5. La música de Looney Tunes influenció a compositores de cine y videojuegos sin que nadie se diera cuenta. Carl Stalling, el compositor principal de Looney Tunes, fue uno de los primeros en entender que la música podía convertirse en un narrador activo. Usaba una técnica revolucionaria: sincronizar cada movimiento, gesto, caída y expresión con notas específicas, lo que hoy se conoce como Mickey Mousing. Pero Stalling llevó esto a un nivel casi científico, creando partituras que parecían traducir emociones en tiempo real. Su estilo, una mezcla frenética de jazz, música clásica y ritmos experimentales, influenció directamente a generaciones de compositores que después trabajarían en Disney, Spielberg, videojuegos de 8 y 16 bits y series modernas como Adventure Time. En Japón, compositores de anime reconocieron que aprendieron timing cómico estudiando cortos de Looney Tunes cuadro por cuadro. Sin proponérselo, Stalling creó un lenguaje sonoro universal para la comedia animada. Un sistema musical que hoy se usa en videojuegos, películas y series sin que la mayoría del público sepa que su raíz proviene de los caóticos y brillantes cortos de Warner Bros. 6. El episodio perdido que predijo la animación limitada décadas antes de su tiempo. A finales de los años 40, un joven animador de Warner Bros. Llamado Cornette Wood experimentó con una técnica radical: reducir el número de cuadros por segundo para crear movimientos más bruscos y caricaturescos. Esto era impensable en un estudio famoso por su animación fluida. Wood produjo un corto experimental con personajes secundarios, no incluidos en el canon oficial, que utilizaban animación limitada similar a la que después dominaría en Hanna-Barbera y en series modernas como South Park o Archer. El corto nunca se estrenó. Los ejecutivos lo consideraron demasiado extraño y lo archivaron. Sin embargo, animadores que lo vieron afirman que anticipaba técnicas modernas de frugalidad visual, donde lo importante no es el movimiento constante, sino la sincronización emocional con el chiste. Décadas más tarde, cuando la industria adoptó la animación limitada por razones económicas, muchos notaron que el estilo ya había sido explorado secretamente por Warner. Ese corto perdido se convirtió en una leyenda interna, la prueba de que Looney Tunes experimentaba con ideas que el mundo no vería sino hasta mucho después. 7. El lenguaje corporal de los Looney Tunes está basado en comediantes de vodevil olvidados. Antes de que existiera el cine sonoro, los espectáculos de vodevil llenaban teatros con rutinas físicas exageradas, caídas ridículas y gestos amplificados para espectadores que no podían escuchar diálogos. Chuck Jones, Tex Avery y Fritz Freleng eran fanáticos de estos comediantes y asistían a sus funciones para estudiar su lenguaje corporal. Muchos movimientos icónicos, la forma en que el Pato Lucas se indigna, el paso confiado de Bugs Bunny, el estupor eterno de Porky Pig o la rigidez del coyote justo antes de caer provienen de estos actores olvidados. Lo fascinante es que mediante la animación, estos gestos sobrevivieron cuando sus intérpretes ya habían desaparecido. En cierto sentido, Looney Tunes funciona como un archivo cultural vivo del vodevil estadounidense, rescatando cientos de microgestos, tiempos cómicos y posturas corporales que hoy ya no existen fuera de los dibujos animados. Estudios modernos de actuación han analizado estos movimientos cuadro a cuadro para entender cómo la gestualidad precinematográfica influyó en el humor contemporáneo, demostrando que los Looney Tunes preservan un lenguaje escénico que la historia casi borró. 8. El extraño vínculo entre Looney Tunes y la física cuántica de mediados del siglo XX. En los años 50, mientras la física cuántica revolucionaba el pensamiento científico, algunos animadores de Warner, particularmente físicos aficionados, comenzaron a integrar ideas de incertidumbre, probabilidad y paradojas temporales en escenas cómicas. No eran referencias explícitas, sino conceptos adaptados al absurdo.
personajes que desaparecían cuando no eran observados, objetos que existían y dejaban de existir según el contexto del chiste, o persecuciones que parecían ignorar totalmente el espacio-tiempo. Estos animadores afirmaban en entrevistas que Looney Tunes era el único universo donde las reglas de la cuántica podían explicarse mejor que la realidad. Si bien era humor, su lógica coincidía sorprendentemente con conceptos como el principio de indeterminación, el colapso de la función de onda y los sistemas no deterministas. Décadas después, profesores universitarios han usado escenas de estos cortos para enseñar física moderna, explicando que, aunque exageradas, ilustran ideas abstractas de forma intuitiva. Looney Tunes no solo deformaba la realidad, sin proponérselo, estaba dramatizando fenómenos cuánticos mucho antes de que fueran comprendidos por el gran público. 9. Los animadores recurrían a un código secreto para ocultar mensajes entre los cuadros. Durante los años 40 y 50, los animadores de Looney Tunes crearon una tradición clandestina: insertar pequeños mensajes o dibujos en uno o dos cuadros que el público nunca vería a simple vista, pero que funcionaban como bromas internas para los empleados del estudio. Eran guiños tan rápidos que solo podían detectarse con un proyector detenido. Algunos eran autorretratos caricaturizados, otros críticas veladas a ejecutivos o a la competencia, y otros más referencias culturales que habrían sido censuradas. Estos microcuadros, llamados internamente gags fantasma, formaban una especie de diario visual escondido. Aunque la mayoría ya se han perdido, animadores y restauradores modernos han encontrado varios en escaneos de alta resolución. Lo sorprendente es que estas bromas ocultas se adelantaron a la era de los Easter eggs contemporáneos, cuando ahora es común que las series animadas llenen sus escenas de referencias. Looney Tunes lo hacía antes, pero lo hacía para nadie, solo por diversión, demostrando que la creatividad de los artistas siempre fue más profunda que lo que llegaba a la pantalla. 10. La influencia del expresionismo alemán en escenas de horror dentro de Looney Tunes. Aunque Looney Tunes es conocido por su humor, varios episodios contienen secuencias que rozan el horror visual: sombras alargadas, ángulos imposibles, distorsiones faciales y atmósferas inquietantes. Esto proviene directamente del expresionismo alemán, un movimiento cinematográfico de los años 20 que influyó a directores como F. W. Murnau y Fritz Lang. Animadores de Warner, especialmente Bob Clampett, estudiaron estas películas para crear momentos tensos que rompieran la expectativa cómica. La escena en la que un personaje entra a un castillo con pasillos que se estrechan, sombras que cobran vida o puertas que se alargan hasta deformarse son homenajes directos a obras como El gabinete del Dr. Caligari. Esta mezcla de horror artístico y comedia slapstick generaba un impacto emocional muy particular. Hacía que la caricatura pareciera impredecible, casi onírica. Hoy, críticos de arte reconocen que Looney Tunes ayudó a llevar el expresionismo alemán a nuevas generaciones, escondiéndolo bajo una capa de humor que solo hacía más potente su efecto visual. 11. El mapa invisible de Warner. Los escenarios de Looney Tunes siguen una geografía secreta. Detrás del caos aparente de Looney Tunes existía una sorprendente planificación espacial. Los animadores utilizaron un mapa invisible que dividía el universo en regiones temáticas cuidadosamente organizadas: el desierto del Coyote, los bosques de Elmer Fudd, las ciudades de Daffy Duck, el mundo rural de Porky e incluso zonas ambiguas donde podían ocurrir episodios surrealistas. Este mapa nunca se mostró públicamente, pero servía para mantener coherencia interna entre directores que trabajaban por separado. Lo curioso es que cada espacio tenía un sentido psicológico. El desierto representaba el vacío existencial del coyote. Los bosques reflejaban la tensión entre cazador y presa, y las ciudades de Daffy eran espacios de competencia y ego. Algunos animadores confesaron años después que esta geografía interna fue inspirada por teorías emergentes sobre el paisaje emocional del cine, donde el entorno no solo complementa al personaje, sino que es una extensión simbólica de su conflicto. Hoy, críticos comparan esta estructura secreta con los mapas conceptuales de Tolkien o las geografías mentales de Lynch. Looney Tunes, sin pretenderlo, diseñó un universo donde el terreno tenía alma, solo que disfrazada de comedia. 12. El primer crossover multimedial real ocurrió en Looney Tunes, y nadie lo notó. Mucho antes de que el cine moderno convirtiera los crossovers en una tendencia,
Warner Bros. Experimentó con una idea revolucionaria: insertar personajes de otros medios, no solo de otras caricaturas, dentro del universo Looney Tunes. En los años 40, varios cortos incluyeron versiones animadas de estrellas de cine, cantantes, locutores de radio e incluso atletas del momento. Sin embargo, lo realmente innovador no era la parodia. Algunos episodios siguieron historias que continuaban en otros formatos, como tiras de periódico, segmentos radiales e incluso giras teatrales patrocinadas por Warner. Esto creó uno de los primeros universos transmedia de la historia, décadas antes de que la palabra siquiera existiera. A través de estos cruces, los Looney Tunes exploraron un concepto que hoy domina la industria: la expansión narrativa a través de múltiples plataformas. Estudios contemporáneos han analizado estas estrategias como precursoras de las megafranquicias actuales, demostrando que el humor caótico de Warner escondía experimentos narrativos que solo ahora empezamos a apreciar. 13. El sonido de los golpes no viene de objetos reales, sino de pruebas acústicas con materiales imposibles. El departamento de sonido de Looney Tunes se convirtió en un laboratorio de experimentación mucho antes de que existiera el diseño sonoro moderno. En vez de grabar objetos reales, como porcelana rompiéndose o madera astillándose, los técnicos mezclaban materiales extraños: láminas de metal sumergidas en agua, muelles dentro de cajas resonantes, frutas maduras golpeadas con guantes mojados, e incluso membranas fabricadas por ellos mismos a partir de intestinos sintéticos tensados. Su objetivo no era imitar la realidad, sino crear un sonido que expresara la energía emocional del golpe. Por eso un martillazo suena más doloroso que un martillazo real, o una caída por un barranco produce un silbido que ningún viento terrestre podría generar. Looney Tunes ayudó a redefinir lo que entendemos como realismo acústico. En vez de copiar el mundo, lo amplificó emocionalmente. La ciencia del sonido actual reconoce estos experimentos como precursoras de técnicas fundamentales del sound design cinematográfico moderno. 14. El archivo de animación de Warner contiene cientos de expresiones faciales descartadas que hoy estudian neurocientíficos. Durante la producción de Looney Tunes, los animadores solían dibujar decenas de expresiones faciales para un solo gesto, buscando el punto exacto entre exageración cómica y comunicación emocional. Muchas de estas expresiones nunca llegaron a la pantalla, pero quedaron resguardadas en carpetas y láminas que sobrevivieron por accidente. Décadas después, investigadores de universidades estadounidenses comenzaron a estudiar estos dibujos como ejemplos extraordinarios de hiperexpresividad emocional. Representaciones exageradas pero comprensibles de sorpresa, miedo, frustración o arrogancia. Lo sorprendente es que descubrieron que el cerebro humano reacciona mejor a ciertas exageraciones que a expresiones reales. En otras palabras, algunas emociones se entienden más claramente en caricatura que en la vida real. Estos hallazgos influyeron en el diseño de interfaces digitales, robots sociales y personajes virtuales, ya que las expresiones animadas de Looney Tunes ayudan a decodificar cómo interpretamos el lenguaje facial exagerado. Lo que empezó como simple comedia se convirtió en un tesoro para la neurociencia moderna. 15. Looney Tunes contribuyó indirectamente al desarrollo del timing en la inteligencia artificial. En los años 90 y 2000, cuando los primeros algoritmos intentaban aprender timing cómico para animación digital, muchos investigadores usaron cortos clásicos de Looney Tunes como base de estudio. La razón era simple: la comedia en estos cortos dependía de patrones repetitivos pero impredecibles, una combinación perfecta para modelar algoritmos de ritmo. Los investigadores descubrieron que los animadores de Warner aplicaban una estructura casi matemática, un ciclo de tensión-ruptura, que podía medirse por cuadros y microsegundos. Esta precisión permitió a ciertos sistemas de IA aprender patrones de aceleración, pausa y remate cómico. Aunque nadie lo planeó, Looney Tunes terminó influyendo en los algoritmos de sincronización que hoy usamos en videojuegos, bots interactivos e incluso asistentes digitales capaces de manejar tiempos narrativos. Lo que nació como arte manual terminó convirtiéndose en un pilar oculto en la evolución de la inteligencia artificial narrativa. Hola,
Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!